La Plata vamos a charlar. Gonzalo, Martín y Pablo listos para comenzar. Historia del fútbol tenemos que contar. Los goles y victorias queremos recordar. Desde el barrio hasta el gran estadio central. Con sudor y esfuerzo, todo un mundo colosal. Desde el primer toque hasta el gol final. En la cancha se define lo esencial. Fútbol, corazón en cada tiro. Pasión. Bueno, Pablito, en este nuevo capítulo de El Fútbol y su historia viajamos a la provincia de Santa Fe para hablar con un ex defensor que es palabra más que autorizada en Unión de Santa Fe, mejor dicho, que también anduvo por Huracán, Atlético Tucumán, también es muy querido por Gimnasia de Jujuy. Pablito, se encuentra con nosotros el señor Héctor del Bosch. Hola, Pipo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va Gonzalo? Saludo a vos y a toda la mesa. Bueno, Pipo, muchas Bueno, gracias. Te volvemos a agradecer por este rato que tomás con nosotros. A ustedes, Pablo, a ustedes. Héctor, ya vamos a hablar de tus inicios, de tu debut en primera, pero ¿quién te puso Pipo? No, de chiquito mi viejo, ¿viste cuando las explicaciones no son tan, tan fuertes, digamos, que te convencen? Pero teóricamente era a través de una máquina, que trabajaban a través de una máquina. Mi viejo cuando era obviamente más joven, yo era chiquito, la máquina hacía mucho pip, pip, pip y quedó Pipo para mí. Es la explicación que me dieron, que no me convenció demasiado, pero aquí estoy, me conocen más por Pipo que por Héctor. Por otra parte, sabes que con Pablo hablábamos fuera del aire y además de dedicarte al fútbol y también de la política, en la política del club de Unión, también estudiaste una carrera universitaria, ¿o no? Sí, yo me recibí de ingeniero industrial en la UTN acá de Santa Fe Capital cuando jugaba en Unión de Santa Fe. Así que bueno, y la hice rápido, gracias a Dios la hice rápido. No, yo hice la escuela en La Salle, salimos con una muy buena formación, lo que el filtro de entrada a la ingeniería no me costó nada, a otros chicos mucho, y eso también me motivó como para seguir. Y aparte porque, sinceramente, siempre fui una persona de pensar un poquito más allá, y veía que estaba la opción también de no llegar, digamos. El fútbol es muy complicado, hay más chance de no llegar que de llegar, más cuando uno es del montón, como es mi caso. Así que eso fue también lo que me empujó a estudiar y gracias a Dios lo hice porque me trajo mucha recompensa a lo largo de mi vida. Se te van abriendo puertas por el estudio también. Pipo, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Siempre fuiste defensor? ¿Fuiste cambiando de infantiles? ¿Cómo se dio eso? Mirá, yo jugué en La Salle, en la Liga, acá de Santa Fe, y jugaba de 8. Y en la Liga marcaba mucha diferencia, al punto de que por el tranco, por la potencia, eh, digamos, agarraba la pelota en mi campo y casi que me metía en el arco con pelota y todo. Pero bueno, después pasó que me fui a probar a Unión a los 17 años y me fui a probar de 8 de lo que jugaba en La Salle. Y en Unión, obviamente, todos chicos con mucha capacidad futbolística, física, técnica. De 8 no quedé. Anduve muy mal en la prueba. Y bueno, le dije al que estaba probando que me pruebe de defensor, que a mí también algunas veces lo hacía. Me probó y quedé en el último lugar. En el último lugar de la lista quedé. Y esa es la historia que yo tuve cuando me fui a probar. Mirá. Y a cuál futbolista mirabas de pequeño, Pipo? No, no, te soy sincero, nunca me quedé con un jugador específico. Soy mucho de mirar el fútbol integral, completo. Obviamente que crecí de chiquito el último tiempo de Maradona. Después apareció en mi carrera futbolística el esplendor de Messi, pero uno los observa mucho a ellos también porque son argentinos. A uno le encanta el jugador argentino, pero sinceramente
me gusta por ahí mirar fútbol y me gusta mirar más el equipo. ¿Cómo recordás tu debut en primera, en Unión? Mirá, yo debuté en cancha de Vélez, en primera división debuté contra Vélez en cancha de Vélez, jugando los últimos 15 minutos, el equipo que tenía el negro Jairo Castillo, para que ustedes recuerden esa época. Y nosotros era la época del Cookie Silvera, el Flaco Pacet. Bueno, ahí entré los últimos 15 minutos y bueno, el partido ya iba creo que 2-1 abajo, terminamos 3-1 abajo. No fue el mejor de los debut y el debut como titular fue en cancha de River, Unión River. Y también, a ver, para que se ubiquen, en River estaba Lucho González, Comiso, Celso Ayala, el Vichy Fuerte, el Chori Domínguez, D'Alessandro. Y también ahí perdimos 4-1. El gol nuestro lo metió Martín Zapata. Por otro lado, Héctor, ¿qué se siente disputar un clásico santafesino? Mirá, yo a los clásicos no tuve la suerte de jugarlo. Sí jugué 4 o 5 en reserva. En la época nuestra se jugaba reserva antes de los partidos inmediatamente. Y en reserva era una locura, era hermoso. Y me imagino lo que tiene que haber sido. Fui al banco, no me tocó y esa es una de las cosas que me hubiese gustado eh, tener la chance, pero bueno, siempre una vez quedé número 17 cuando el 17 quedaba afuera, que es lo más cerca que me tocó de poder disputar un clásico. Por otro lado, vos tuviste 3 pasos por Gimnasia de Jujuy. ¿A qué se debe ese vínculo con Gimnasia? ¿Por qué fuiste y volviste? Relación con los hinchas, con los dirigentes. No, porque, a ver, a mí me prestan en el 2007 a Gimnasia de Jujuy. Me pide Mario Gómez. Entonces cuando llego, qué sé yo, viste que uno tiene su lugar en el mundo en un determinado, digamos, momento, lugar y no lo elige muchas veces. No hubiese elegido nunca Jujuy, que sea como mi mejor lugar donde mejor me fue, porque queda lejos. Claro, Me Santa hubiese Fe, re lejos, eso gustado. te iba a decir, muy lejos de donde... Claro, entonces, pero bueno, se dio todo. Fue el mejor momento futbolístico mío, me agarró en la mejor edad, maduro físicamente. Y bueno, me acuerdo que del primer momento lo sorprendí en los entrenamientos a Mario. Yo llegué también, último refuerzo, no iba a jugar. Me terminan poniendo y el primer partido perdimos, jugamos en la cancha de Estudiantes. Yo debo haber jugado dentro de todo aceptable porque aún así seguí jugando y el segundo partido jugamos en cancha nuestra de gimnasia con Racing, con el Racing de Costa, que estaba Gabriel Mercado, Franco Sosa, estaba el Piojo López, y le ganamos 2-1 con un gol mío. Y ahí jugué muy bien y encima metí el gol del triunfo y bueno, y ahí es como que arranqué y me empecé a consolidar y la gente empezó a probar mucho mi juego y me encontré que a la mitad del torneo, cuando terminaban los partidos, ya gritaban por pelado, pipo, no sé muy bien qué en ese momento qué. Y bueno, fueron cosas que me fueron pasando, que fueron buenísimas. Yo tuve bastante suceso positivo, tuve 2 años en primera, 2007-2008. Le he metido goles a River. A ver, Gimnasia le ganó a River una sola vez en la historia y fue con gol mío en la cancha de Jujuy, en la cancha de Gimnasia. Fue con gol mío, ganamos 1-0 al equipo del Cholo Simeone. Y bueno, o sea, tengo como una mística ahí en Gimnasia que eso hizo que cuando nosotros descendimos, a mí me vino a buscar el Chulo Riboira, que acababa de ascender con Atlético Tucumán. Obviamente Gimnasia quería que juegue el Nacional B, yo consideraba que había jugado bastante bien en primera como para seguir teniendo esa posibilidad, me fui a Atlético y bueno, después empecé a girar y obviamente al haber jugado tan bien esos 2 años en primera división con Gimnasia, siempre la puerta estuvo abierta. Es que siempre me tocó jugar bien en Gimnasia, gracias a Dios, y eso hizo que pueda volver. Por otra parte, Héctor, hace instantes nombraste a Estudiantes y los que hacemos el fútbol y su historia somos platenses. ¿Cómo era jugar en la vieja cancha de Estudiantes si es que llegaste, o en su Sí, defecto en sí. el Estadio Ciudad de La Plata, e ir al bosque?
No, eran parejas las dos canchas. Sinceramente eran parejas. Jugué en las dos. En las dos canchas no. El estadio de Ciudad de la Plata no estaba. O sea que Estudiantes y Gimnasia hacían de local en su cancha. Y no, no, era lindo. En la época mía no había diferencia. O sea, después como que se nota a la distancia como que Estudiante pudo haber crecido un poco más, hablando desde afuera, ¿no? No estando en La Plata. En esa época yo los veía, por más que Estudiante ya había sido campeón del mundo, en una serie de títulos que obviamente Gimnasia no tiene, eran equipos que cuando uno iba a disputar eran bastante parejos. Lindo, lindo de jugar porque aparte es parecido a Unión y Colón. Es bastante parecido, digamos, sin el extremismo que tiene Rosario con Juli Central, que creo que es único, pues, maneja un nivel de locura que creo que acá en Santa Fe, si bien le gusta mucho a la gente y son fanáticos, el nivel de locura que manejan en Rosario, creo que ni siquiera tampoco en La Plata, ni siquiera, bueno, Boca River lo maneja. Pipo, ¿y con qué compañero es el que más te entendiste dentro de la cancha? ¿Alguno que pueda decir, bueno, con este la verdad que me entendía de memoria, jugué bien, estabas cómodo? Y nosotros tuvimos un gran torneo acá en Unión cuando jugamos línea de tres con Tato Moset y Renzo Vera. Éramos tres centrales más o menos de la misma edad que nos complementábamos mucho. Ese torneo habíamos salido en mitad de tabla, pero me acuerdo que el técnico nuestro Truché había dicho que era la mejor defensa del campeonato y la verdad que sentíamos que como que hablábamos el mismo idioma, éramos muy parejitos. Después, en un momento de Jujuy, también me fue bastante bien con Loesbor. En un momento también estaba Herbella. He tenido compañeros que es como todo el fútbol. Muchas veces necesitas que el equipo también acompañe. En función de eso te sentís cómodo con tu zaguero, porque por ahí el equipo no acompaña. O he tenido por ahí mejores zagueros de lo que te nombré, tal vez, y justo fueron momentos malos del equipo y uno no lo pudo disfrutar. Por otra parte, Pipo, haciendo un asterisco en Menur, ¿cómo fue tu paso por ese club? No, Benur, bien, creo que, bueno, está buena la historia. Primero que en Benur yo me termino recibiendo de ingeniero industrial en Benur, porque yo hice la tesis estando ahí. Yo en el 2004, cuando estoy acá en Unión, llegué a Cravioto y no me tiene en cuenta. Él ya había tenido un paso en Unión. Entonces, Cravioto llegó, el primer paso, le voy a contar esta anécdota porque es mundial. El primer paso, yo siempre fui jugador marcador central, rústico, digamos, firme en la marca, como que eso lo tenía muy en claro, pero a la hora de colaborar o de gestar juego, obviamente no, nunca lo tuve. Por eso jugué de defensor y sobre todo en el centro. Y cuando viene Oscar, un día me dice, mirá, quiero que juegue de carrilero, vamos a jugar contra el Independiente. Era el Independiente de Pusineri, el que salió campeón, que Pusineri agarraba la pelota ya de cuatro, se veía de ocho, se metía el gol, todo, era una cosa de loco. Y bueno, me puse en una práctica, duré la mitad de la práctica, pero bueno, en ese momento me hizo mucho daño porque también yo acepté ese desafío. Seguramente no me conocía y eso es lo que termina provocando por ahí que muchos chicos cuando son mal puestos rinden poco y le complican la carrera, porque en definitiva fueron esa mitad de tiempo en la práctica que no me dejó tener más posibilidades con Cravioto, porque en definitiva, bueno, eso fue una anécdota, quedó, yo no jugué, por supuesto no volví a jugar con él se fue, después volvió esto debe haber sido en el 2002, después volvió en el 2004 y cuando vuelve en el 2004 no me tuvo en cuenta. También por esa situación, ¿viste? Que uno se ve que, qué sé yo, no sé. Entonces, cuando no me quiere, me llaman en Benur estaba Truchet. Truchet siempre fue un tipo, fue el que me nos ponía con línea de tres, que yo te contaba que jugábamos Set, Resover y yo. Él me conocía bien, me lleva a Benur. Cuando me lleva a Benur, yo arranqué, viste, ahí alternando y en un momento yo estaba enojado y me dice, mirá, Pipo, vos tenés la chance de poder jugar, romperla y volver a Unión. La única chance que tenés de volver a Unión es romperla y conmigo, porque yo el año que viene vuelvo a Unión. Mm. Y yo estaba enojado, porque no me ponían, porque había llegado un equipo que el equipo ese de Benur era una bomba. Estaba Sabia, Claudio Busto, el Máquina Gianpietri, Felice, el Negro Paz, Bertoya, era un equipazo. Estaba armado, había ascendido muy bien
Y bueno, a mitad de torneo arranqué a jugar, anduve muy bien. Y cuando termina el préstamo, Truché vuelve a Unión y me trae, me lleva otra vez a Unión. Eso tiene que haber sido, calculale, 2005. Entonces yo de 2005 a 2007 tuve Unión, que fue como Nacional B, que fue también anduve bien, y eso me permitió ir a Gimnasia después. Claro. Y después cuando tuviste tu paso por Chile, ¿notaste mucha diferencia en el fútbol chileno con el argentino? ¿O cómo fue ese traspaso? Sí, hay mucha diferencia, mucha, mucha. Es la misma diferencia que tiene que haber hoy. Digamos, lo único equipo que te compiten son los equipos grandes, eh, que son tres, digamos, Colo-Colo, la U y las dos U, y la U de Chile y la U Católica. Y después que uno extraña mucho la pasión también con la que lo vive la gente en las canchas. O Ujú. sea, las canchas suelen estar vacías. A mí me tocó estar en Santiago Wander del Valparaíso, que es como Valparaíso es el puerto de la ciudad más antigua de Chile. La verdad que son los hinchas más parecidos a los argentinos. Muy pesados, muy bravos, y la verdad que llenaban la cancha ellos. Claro. Teníamos la suerte de que justo fui un equipo que más o menos fue el más parecido a los argentinos, pero después el resto íbamos a jugar con cualquiera que íbamos a jugar que no eran los grandes, íbamos con 1.000, 2.000 personas. Y después tenés un nivel de rechazo del hincha de fútbol chileno hacia el argentino que Ujú. recién llega, que es descomunal. Ah, Hasta que te ganás el cariño de ellos. Una vez que vos te ganás el cariño de ellos, porque ellos te saben superior en cuanto a personalidad. Ellos dicen, va a venir un argentino y va a poner orden en el vestuario y se va a enojar con los chilenos, porque claro, el argentino pelea por todo, le duele una derrota, por ahí el chileno no, el chileno más desorganizado, más indisciplinado, el argentino corrige. Por eso también el chileno quiere mucho al argentino, pero en el fondo te hacen pagar ese derecho de piso. Yo estuve un año. Tuve la desgracia de tener una lesión, la única lesión importante que fue en el dedo gordo del pie, que en una lesión que no sé si era tan importante, pero estuve 3 meses dando vuelta y bueno, después la recuperé, 6 meses totales la recuperé. Y también tuve, no sé si la suerte o la desgracia de estar en el terremoto. O sea, yo estuve en el terremoto de Chile, en el último, claro, sí, sí. en el que fue importantísimo. Bueno, nosotros estuvimos ahí en Viña, estamos debemos haber estado 250, 300 kilómetros de Concepción y se movió, impresionante lo que se movió, que una Horrible. experiencia como para contarla nomás, no para vivirla. No, me imagino. Por otro lado, Héctor, sobre tu paso por el Atlético Tucumán, desde la tele se ve que la cancha del Decano es muy vibrante, por decirlo, que se siente la localía. ¿Vos lo viviste de esa manera? No, la cancha de Atlético como la de Gimnasia, como la cancha de Estudiantes, digamos, como las que estábamos hablando, como la cancha Unión, como la cancha, digamos, también de Colón. Son canchas que están bastante pegado el tejido a la línea y meten presión, pero no te creas que tiene mucho, mucho más que los equipos que te nombré, son parejos. Sinceramente son cancha de hinchada pareja, es más, te diría que por ahí tenemos hasta más gente de los platenses y los santafesinos que los tucumanos, pero los tucumanos son también, son de seguir, son de seguir, son bravos también a la hora de disputar el clásico. Lamentablemente en lo futbolístico fue el club que menos jugué. También me han pasado cosas raras a mí, ¿viste? A mí me lleva el Chulo Riboira, que en paz descanse, que es un técnico que siempre hizo Nacional B. O sea, a mí me tenía muy bien visto. Yo en Gimnasia jugaba con la 4, línea de 3 con la 4. Y el Chulo me llevó a Atlético Tucumán pensando que yo, porque jugaba con la 4 era marcador de punta derecho. Entonces, cuando llego, me empieza a poner de 4. Le digo, Chulo, yo te No, puedo jugar de 4, de 3, lo que vos quieras, pero volvemos a lo anterior. Yo soy un jugador más posicional, no tengo despliegue ni tampoco tengo claridad con la pelota en los pies. O sea, mis virtudes eran otras. Y bueno, no, él como que se sorprendió, se le complicó ponerme. En ese momento estaba Asconzábal y Satanás Páez, que era la verdad que eran las figuras del equipo, estaban bien los dos viejos estaban bien. ujú. Aparte ese Atlético con el del Pulga Rodríguez, todo como que era un Paso, sí. equipazo también. Terrible, terrible equipazo y eran como todo ídolos, ¿viste? Era muy difícil entrar en ese equipo.
Entonces no, en primera no pude jugar y cuando me toca jugar con el Chulo, que el Chulo es el último partido del Chulo. O sea, increíble. O sea, el Chulo esperó, no que esperó, sino que se dio que el equipo perdió mucho y vamos a la cancha de Racing. Veníamos mal y ahí en la cancha de Racing perdimos 3-4-0. Yo jugué, fue el único partido que jugué y ahí se va el Chulo y viene Chiche Sosa. Y cuando viene Chiche Sosa, no, sinceramente no conocía a los jugadores, nada. No. Fue una desilusión grande. Está bien que Chiche ya era una persona grande en ese momento. A mí no me conocía, entonces muchos de nosotros lo sufrimos porque había que demostrarle a un todo, cómo se llamaba uno, cuál era su historia. Entonces ahí ya no jugué más y ahí es cuando decidí irme a Chile. Ahí me fui a Chile. Y después en tus pasos, más llegando al final de tu carrera por Ferro, Huracán, la Vuelta a Gimnasia de Jujuy, ¿ya venías pensando qué hacer después de ser futbolista? ¿Ya lo tenías claro? ¿Lo venías analizando el retiro? ¿Cómo fue ese proceso de los últimos clubes donde transitaste? No, mirá, yo te voy a ser sincero, nunca pensé más allá del momento, o sea, en el sentido de, che, bueno, me quedan 3 años, me quedan 2 años, entonces después voy a hacer esto. No, yo me había preparado, era ingeniero industrial, me recibí de técnico también, que me recibí de técnico acá en Santa Fe y el último pedacito allá en Jujuy. Y yo sinceramente iba contrato tras contrato. Y en gimnasia hacemos un gran torneo en el Nacional B y me hacen 3 años de contrato. Ujú, Cuando nosotros nos salvamos del descenso con Mario Siacua, arrancamos el torneo, como decirte, no sé, en 17 puntos abajo, último. Y llegamos a la última fecha con Aldo Civi y zafamos en la última fecha, increíble. Todo el torneo en descenso. Entonces hicimos un torneo impresionante. El arquero nuestro era Lucas Hoyo, que después, bueno, Lucas estaba Callejo, había varios jugadores que después jugaron primera división. Era muy bueno el equipo. Y ahí me hacen 3 años de contrato. Eh, y en los próximos 6 meses disputamos ese torneo de los. En el próximo año disputamos el torneo, eso que subían muchos equipos y nos tocó quedar afuera nosotros. Yo era el capitán, hubo mucho roce con la dirigencia, mucho, mucho, mucho. ujú, Y bueno, yo como que quedé marcado y ahí me tuve que ir a Central Córdoba, Santiago del Estero. Después volví también, o sea, no pude volver a gimnasia el último año de contrato que tenía porque estaba Méndez, el pelado Méndez, y bueno, obviamente Méndez un jugador muy parecido a mí, digamos, mejor que yo, pero con las mismas características, y eso es lo que yo no terminé de entender de él, digamos, cómo no me usó, pero bueno, la dirigencia se ve que le había bajado mucha línea al pelado, el pelado no me tuvo en cuenta y bueno, a mí la gente de gimnasia me quería un montón. Y me mandaron a entrenar solo el último año de contrato. Yo sabía que en algún momento si gimnasia andaba mal iban a pedir por mí y yo sentía que tampoco valía la pena porque la única manera de entrar iba a ser con el equipo prendido fuego y tampoco iba a ser bueno. ujú, Entonces decidí ya romper el contrato, venirme un año antes y por eso también me retiré de antemano. Y por eso tampoco pensé qué hacer el día de mañana, porque cuando me retiré en el 2015 yo tenía 35 años y sinceramente estaba bien. O sea, estaba muy bien físicamente, estaba para jugar 3 4 años más a ese nivel, digamos, a ese nivel estaba para jugar. ujú. ¿Y costó el día a día, una vez que te retiraste, extrañabas los entrenamientos, los partidos, o fue un proceso que corto el duelo futbolístico, digamos? No, es difícil porque uno, digamos, juega al fútbol de los 10 años que uno recuerda que lo llevan y ya es fútbol, fútbol, fútbol y se vuelve cada vez más profesional y los últimos 15 años resulta que uno entrenó todos los días, que hizo pretemporada cada 6 meses. Es la misma vida que uno hizo durante los últimos 15 años, te toca, o sea, va de 100 a 0 en lo físico. Y lo físico, viste, es la cabeza también. Uno se encuentra con que deja de jugar al fútbol y la adrenalina te baja mucho y no la encontrás en ningún otro lado. Te vamos a preguntar, che, ¿y qué extrañaba del fútbol? Y tal vez esa adrenalina.
no sé, esa adrenalina de que nunca más, y que por ahí se acercó esa adrenalina de salir a jugar un clásico con alguno de los equipos, o en la cancha de River o en la cancha de Boca, esa adrenalina la encontrás con el nacimiento de tu hijo. Después no la encontrás más, ese nivel de locura de salir a una cancha, de ser juzgado por toda la gente, que al otro día el olé, que el otro día la radio, entonces eso se extraña mucho y cuesta un montón. A mí me costó un año más o menos me costó, y eso que había estudiado, y eso que era un tipo preparado, no me quiero ni imaginar lo que le debe costar a los chicos que no se preparan para ese momento, es durísimo, yo creo que es un gran problema que tienen el jugador de fútbol, y muchas veces ni siquiera va por el tema de la plata, es Ujú. un tema de que uno siente insatisfacción, y bueno, en su momento el pelado Almeida entró en depresión, él lo contó en un par de charlas, un tipo que tenía todo y que sentía que no servía para nada. Claro, y vos por un lado seguiste ligado, hiciste el curso de entrenador, pero también te metiste en lo que es la política, la dirigencia. ¿En dónde te sentís más cómodo? ¿Como dirigente de fútbol o como fuiste candidato en Unión? ¿O más ligado a entrenador, ayudante? No, mirá, a mí siempre me gustó el fútbol y siempre tal vez lo pensé más del lado de participar ya en un cuerpo técnico, como técnico, pero ni bien terminó, estuve como un año sabático, que es el año que yo le decía, que vos decís que te tenés que encontrar vos mismo para ver qué vas a hacer y bueno, puse algunos bares que gracias a Dios me fueron bien, entonces como que mi cabeza salió del fútbol y se metió en la administración, en el manejo comercial de los mismos y tuve por un tiempito un poco con la cabeza salida del fútbol porque me costaba verlo, me costaba pensar que no podía estar adentro. Y hace poco, un año y pico, se acerca una agrupación. Obviamente acá en Santa Fe me conocen porque tuve mucho tiempo en el club, mi familia hincha del club, bueno, obviamente yo, y me ofrecen ser director deportivo de una agrupación. Y bueno, en el ímpetu, en el afán de ser director deportivo, empezamos a gestionar, empezamos a trabajar, empezamos a conseguir cosas. Y bueno, en un momento como que me plantean la posibilidad de ser presidente, porque obviamente tenía por ahí lo que le faltaba a algunos otros, que eran, digamos, haber jugado al fútbol. Sumado a eso era profesional, por lo tanto, ahí te digo lo importante que es el estudio, porque es bastante probable que si yo no era ingeniero industrial, viste, más complicado, porque vos ser jugador de fútbol lo tenés que sostener fuera con algo, y bueno, yo lo puedo sostener con el estudio, que te da prestigio. Y bueno, también tengo el conocimiento que, digamos, no soy ídolo de Unión, soy ídolo más de la gente de Gimnasia de Jujuy, porque, como te contaba, me fue muy bien en lo futbolístico allá. Pero bueno, acá soy hincha, soy de la ciudad, estoy identificado, y se dio que me postulen, y la verdad que me he sorprendido gratamente a mí mismo, porque obviamente cuando me dicen uno no, como que te digan, vos querés ser presidente, y viste, vos decís Claro. algo totalmente nuevo y siento que estuve a la altura de algo que para mí lleva mucha responsabilidad. Armamos un grupo muy bueno y perdimos por 200 votos, una elección que fueron a votar 6.200 personas. 200 votos no es nada para la estructura que tiene el club. Unión tiene mucha estructura, mucha disciplina. En esa estructura obviamente está la barra, todo lo que son el aparato oficialista. Por lo tanto, en líneas generales, si uno se pone a pensar la elección, por, por, por sentimiento la hemos ganado, digamos. Después hay mucha gente que ha sido captada para votar un modelo que el oficialista, que uno sabe que tiene que romper esa estructura y no pudo, pero bueno, trabajaremos para tener la chance en 2 años y medio, porque las elecciones son cada 3. Por otra parte, Pipo, haciendo un paréntesis en tu carrera, ¿cuántos goles marcaste, te acordás? Con exactitud, vos sabés que no soy mucho tampoco de la estadística ni quedarme con lo. Pero tengo que haber marcado algo de 20, entre 15 y 20 goles. En primera,
En primera he metido bastante goles importantes. En un año, no sé si metí 4 o 5 goles, que fueron estos goles a River, a Racing. Tuve varios goles lindos, pero bueno, era, era un jugador que tenía muchas chances, tal vez por partido o por torneo, mejor dicho, muchas chances y tal vez no era tan eficaz, pero sí que me la rebuscaba porque no era un defensor tan alto tampoco, 1,80, pero siempre estaba en el quilombo, ¿viste? Siempre tenía alguna, pero no tenía esa efectividad o ese cabezazo prolijo. Sí que ganaba, pero por ahí ganaba y no iba a donde tenía que ir. Pero sinceramente no recuerdo bien ni tampoco, tampoco sé con exactitud la cantidad de partidos, si vos me preguntás. ¿Cómo hubiera cambiado tu forma de juego con la utilización del VAR? Y qué opinas al respecto de la utilización de la tecnología en el fútbol? Qué buena pregunta, buena pregunta. Y vos sabés que no me puse a pensar. Es muy buena la pregunta. Y me asombra que no me haya puesto a pensar a mí mismo que hubiese hecho, que hubiese sido de Pipo, pero yo creo que obviamente las formas cambiaron. Las formas cambiaron en cuanto a los agarrones, sobre todo. Uno en la época mía usaba mucho las manos y las mañas. Ujú. Muchas veces pasaban ese límite, el cual era full, pero difícil de cobrar si no hay VAR. Hoy en día está todo mucho más controlado por la cámara, entonces me imagino que el cuidado es mayor de parte de los jugadores. Yo no te puedo decir qué es lo que sentí porque justo cuando dejé yo es que se empezó a implementar de a poquito, o sea que no me tocó nunca jugarlo, pero bueno, me sorprende mucho cuando los jugadores van a marcar con las manos cruzadas atrás con tanto tiempo de antelación. Eso me sorprende de una manera que yo no entiendo cómo los técnicos no le corrigen a los chicos eso, porque si ustedes prestan atención, la pelota muchas veces está tan lejos y ya van automatizados a poner la mano atrás, sin el jugador ni siquiera sacar el disparo, que vos decís, poner la mano atrás te quita equilibrio, no te deja arrancar. Entonces hay tantas cosas de que eso también fue una moda que se empezó un poco a usar también con el tema del VAR por las manos, que en mi época uno salía a marcar con las manos de última, no ocupando volumen, con las manos bastante pegadas, pero nunca atrás. Gonza, no sé si vos querés dar Por un otra cierre. parte, pienso. Dale vos, Pablito. No, 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 te decía Gonza si vos querés darle un cierre a la nota, preguntarle algo más. Sí, las últimas dos, a mí me gustaría saber, Héctor, ¿cuál es tu presente y qué opinás de la actualidad, tanto de Unión como de Gimnasia de Jujuy? Mira, el Lobo está en el reducido, así que tiene chances, es un equipo compacto. Se ha quedado, en la última parte del torneo se quedó, yo lo venía siguiendo. Creo que tiene un muy buen técnico, joven, capaz. Tiene un equipo de jugadores de experiencia que pueden por ahí sostener esto en este reducido. Tiene muchos jugadores de edad, entonces yo creo que le puede venir bien. Ojalá que tenga toda la suerte del mundo. Parte de mi corazón está ahí con el Lobo. Unión tuvo un arranque muy complicado porque antes de arrancar el torneo estaba a 2 puntos del descenso y bueno, ese arranque, o sea, nos tenía a todos los tatengues medio asustados, pero el equipo arrancó muy bien, se posicionó y ahora volvió a caer. Increíblemente volvió a caer en los últimos 3 o 4 partidos, nos volvimos a meter en el lío totalmente necesario porque el equipo había demostrado hace un mes, era el equipo sensación, y en un mes nos caímos en un pozo que no sabemos si podemos salir. Así que bueno, con Unión sufriendo para poder entrar en el reducido dentro de los 8. Sabés que Unión nunca participó de las fases finales de un torneo. Mira, nosotros un poco en campaña mostrábamos que bueno, este presidente hace 16 años que está y Unión nunca participó, nunca entró en un reducido. El puesto el mayor, digamos, la mayor posición que obtuvo fue un puesto número 10. Entonces vos me decís, en 15 años Unión, lo máximo que obtuvo un puesto 10. Entonces, cuando hay equipos que han salido campeones, salió campeón Platense, Central Córdoba, Patronato, bueno, te podría nombrar un montón de equipos que se le creyeron, que vieron la puertita abierta, que tuvieron fe, que la abrieron y que le metieron aún sabiendo que no tenían todas las condiciones para hacerlo. Yo creo que la vida se trata de eso, se trata de convencimiento,
de aprovechar las oportunidades, y más que el fútbol es la dinámica de lo impensado, como dicen los grandes sabios, donde nada está resuelto, donde cualquiera le gana a cualquiera, entonces ¿por qué no creérsela? Y siento que Unión ha desperdiciado mucho tiempo, siguen sin creérsela, y es un poco lo que nosotros queríamos venir a cambiar esa mentalidad al unionista de decir, che, vayamos por más, no solamente por mantener la categoría. ¿Y sobre tu presente, Pipo? No, ahora por supuesto estábamos muy enfocados con el tema de la elección, que no nos tocó ganar y trabajando, uno siempre va a seguir trabajando, apoyando al club, yendo a su platea, a ver al club del cual es hincha, porque a uno le gusta el fútbol y aportando desde afuera, para ver si uno en el futuro vuelve a tener esta chance de poder participar en las decisiones fundamentales del club para cambiarlo. Y en lo privado yo sigo trabajando bien también, digamos, mi familia también bien, tengo tres nenes, bueno, y mi señora, así que todo sobre rieles, esperando que siga todo de la misma manera y bien. Excelente. Bueno, Pipo, te agradecemos un montón este rato que te tomaste para hablar con el fútbol y su historia, con Gonza, conmigo, con Tincho, que es el compañero que edita los videos, así que una charla futbolera como nos gusta a nosotros. No, bueno, Pablo, saludo para vos, para Gonza, la verdad que fueron muy gentiles, muy buena la charla, yo estoy a disposición para lo que necesiten, a mí me encanta también hablar de fútbol y humildemente contarles por ahí lo que fue, alguna persona la escuchará, tomará algo, de eso se trata, así que yo le agradezco un montón. Bueno, muchas gracias, Pipo. Gracias a ustedes, chao. Un abrazo ¿No? grande. En la ciudad de La Plata vamos a charlar